se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque de aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Bien, entonces entramos. Bienvenido a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para entrar al trono de la gracia. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca, donde intercede todavía, donde la puerta de la gracia todavía está abierta para cada ser humano de este mundo. Gracias, Padre, le damos por tener entrada en estos momentos al trono de la gracia, para alcanzar la salvación, para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar el sello de Dios que usted está colocando en su pueblo. Amado Dios, gracias, Señor, porque nos hemos reunido para estudiar su palabra de preparación que nos ha dejado a través del campo de la revelación, que es la palabra de Dios. Vamos a estudiar y usted sea el invitado principal en esta noche. Que usted nos guíe, que nos dé la sabiduría, que abra nuestra mente, que nos dé el entendimiento para entender aquellas joyas de verdad que usted tiene para nuestro tiempo en preparación. Gracias por los hermanos que se han reunido, gracias por los que van a escuchar este mensaje posteriormente cuando se comparta. Gracias, Padre, y que tu palabra sea levantada como piedra de todas las verdades. Gracias, Padre, en este momento pedimos su espíritu, su dirección y su guía, y a sus santos ángeles que administran a los santos en esta tierra, porque lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, esta es la tercera parte del tema, las horas de la vigilia, hermanos queridos. Tercera y última parte que está tremendo, glorioso. Pongan atención en este mensaje glorioso al cual vamos, hermanos queridos, a terminar ahora con este mensaje. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido estudiando en estas partes de las vigilias. En la parte 1 entramos con este mensaje ahí. Vimos que en Marcos capítulo 13, del 35 en adelante, ahí habla Jesús, le habla a los discípulos de 4 vigilias ahí. Ahí en Marcos, ahí en Marcos 13, hermanos queridos. Vamos a leerlo ahí. Partimos hablando ahí de estas vigilias, hermanos queridos. El Señor, de paso, el Señor viene para una vigilia, el Señor viene para una fiesta, hermanos queridos, y viene para un jubileo, el último jubileo. Miren qué maravilloso, qué tremendo. Marcos 35, del 33 en adelante, dice: mirad, fíjense ahí, tenemos que mirar al lugar santísimo. ¿Dónde tenemos que mirar? Al lugar santísimo, poner la mirada en las cosas de arriba, allá, no las de la tierra. Velad, aguardad y orad. 3 cosas que tenemos que grabarnos en nuestro ser, hermanos queridos.
de preparación, mirar al lugar santísimo, número 1, y aguardar, velar. Cada momento debemos estar velando y aguardando que el Señor regrese de las bodas, hermanos queridos, regrese del lugar santísimo allá, hermanos queridos, y orar sin cesar. La oración tiene que estar cada día en nuestra vida en la espera de su regreso de las bodas, hermanos queridos. Porque no sabéis cuándo será el tiempo, no lo sabemos, pero vamos a saber por las señales que están ocurriendo alrededor nuestro. Mire qué maravilloso. Es como el hombre que yéndose lejos, ¿ve? Dejó su casa, dejó este mundo, ese hombre es Cristo, se fue lejos allá del lugar santo al lugar santísimo, hermanos queridos. Estuvo aquí en la tierra, en el atrio, después ascendió al cielo, al lugar santo, del lugar santo pasó al lugar santísimo, ahí a recibir su reino, hermanos queridos, y está pronto a regresar de esas bodas a venir a buscar a los convidados. Mire qué maravilloso, hermanos queridos. Yéndose lejos, lo dejó, dice lejos, dejó su casa, este mundo, y le dio autoridad a sus siervos. Aquí están los siervos de Dios, dice, hermanos queridos, que deben ser sellados. Ahí lo dice Apocalipsis 7, dice, hasta que hemos sellado a los siervos de nuestro Dios. A cada uno le dejó una responsabilidad, le dejó una obra que hacer. Cada uno de nosotros tiene que hacer una obra aquí en la tierra por haber recibido el mensaje del tercer ángel ahí. Y al portero mandó que velase. Mire ese personaje ahí, al portero y los siervos, el portero y los siervos. Hay un portero que nunca se duerme, hay un portero que siempre está velando, aguardando, anunciando al pueblo, a sus siervos, a que se preparen y despierten. Ahí está el portero, mandó que velase, que guardase. Se digan, versículo 35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, no sabemos. Si al anochecer, primera vigilia, que llevaba 3 horas ahí, o a la medianoche, ahí tenemos la segunda vigilia, que era de 9 de la noche a 12 de la noche, o al canto del gallo, que era de 12 de la noche a 3 de la mañana, o a la mañana de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Ahí están las 4 vigilias, hermanos queridos, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo a todos, digo, velad, aguardad, esperad, mirad y orad. Oh, hermanos queridos, y ahí conectábamos con Lucas capítulo 12, del versículo 35 al 40, hablando el siervo vigilante. Ahí entramos, ahí a analizar también este texto porque se conecta con Marcos 13. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y estas lámparas tienen que estar encendidas cada día. Tenemos que estar con la palabra de Dios encendida en cada momento, hermanos queridos, por lo cual la palabra de Dios nos guía en este camino oscuro de tiniebla y de pecado, hermanos queridos. Dice ahí, versículo 36, vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda. Ahí están, analizamos ahí las bodas, ¿se acuerdan? En Daniel 7, versículo 9, ahí al 10, hermanos queridos, y versículo 13 y 14, cuando el Señor, el Hijo del Hombre, se presenta ante el anciano de días que estaba en el trono, lo hicieron venir a Cristo y se le da dominio, se le da el reino, se le da la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, vimos ahí Apocalipsis 19, hermanos queridos, ahí el Señor recibió a la esposa que es la nueva Jerusalén y en estos momentos está ahí el Señor. Muy pronto va a venir, después dice va a venir. Estamos esperando nosotros los convidados que el Señor regrese de las bodas a buscar a los convidados que somos nosotros, hermanos queridos,
a las bodas del Señor, a llevarnos a la nueva Jerusalén. Qué glorioso, estuvimos analizando eso también. Y después dice, bienaventurado aquellos siervos, los cuales su Señor cuando venga, dice, halle velando, aguardando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, ¿ve? Y vendrá a servirle. Versículo 38, aunque venga, fíjense aquí qué interesante, aunque venga a la segunda vigilia, quiere decir que el Señor vino a la segunda vigilia. Dice, y aunque venga a la tercera vigilia, también está ahí, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Se dije, el Señor ocultó la primera vigilia y la cuarta vigilia la ocultó. Y solo me habla de la segunda y de la tercera a la cual él iba a venir. ¿Me entiende? Mire qué interesante. Y ahí estuvimos analizando también que Cristo, decíamos, no nombró la primera vigilia porque la primera vigilia había pasado ya. Era cuando Cristo vino a la nación de Belén, ahí al pueblo de Israel, su nacimiento, esa vigilia se cumplió hasta la muerte de Cristo. Por eso que el Señor no habló de la primera vigilia, porque había pasado y era cuando él vino a la nación de Belén, ahí, Éfrata pequeña, Israel, y leíamos ahí Lucas 2, versículo 8, cuando dice que los pastores de Belén aguardaban las vigilias de la noche, esperaban las vigilias de la noche, esperaban la vigilia, la primera en que aparecería el Mesías ahí en Belén, hasta su muerte, hermanos queridos, duró esa primera vigilia. Qué maravilloso, hermanos queridos. Y ahí hablábamos cuando venga la segunda, aquí habla de nuevamente de su advenimiento. Aquí, hermanos queridos, vendría en la segunda vigilia. Vino el Señor, pero no vino a la tierra ahí, sino que vino al lugar santísimo del santuario celestial ahí, hermanos queridos. Esta vigilia, la segunda, comenzó en 1818, hablábamos ahí, conflicto de los siglos, hablábamos de esa cita ahí, cuando en 1818 Miller fue llamado a estudiar la palabra de Dios y a estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis. Se abría, hermanos queridos, ante Miller. En su investigación de la palabra de Dios duró 25 años. Hermanos, pasaron estudiando la Biblia hasta que él dio a conocer todo el acontecimiento de la segunda venida ahí. Él pensaba que la tierra iba a ser purificada con la venida de Cristo, pero no, el que iba a ser purificado era el santuario celestial, hermanos queridos. Dios puso su mano ahí, la ocultó para que el pueblo se preparase bien, tenían que ser probados, ahí hablamos también, tenían que ser probados, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Y en 1843, esa vigilia terminó en 1844, hermanos queridos. De 1818, 25 años, 1843, ahí fue el chasco y ellos llegaron a la conclusión en 1844. Ahí, hermanos queridos, terminaba la segunda vigilia. Hermanos queridos, todo ese grupo que avanzó en el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, se les dio la luz, hermanos queridos, Dios quitó el velo a aquellos pocos y pudieron entender que Cristo pasaba al lugar santísimo del santuario celestial, a hacer la última obra por la humanidad, el juicio de investigación. Y ahí, de ese comienzo, hermanos queridos, llegamos, ahí hablamos de la tercera vigilia. ¿Cuándo comenzó? Fíjense lo que dice esta cita, hermanos queridos. Fíjense, dice el transcurso de esta segunda vigilia, ¿ve? El transcurso de la segunda vigilia, ahí en 1844, nos ha traído la tercera
la tercera, y ahora no hay excusa ninguna para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación. Ponernos impaciente ahora implicaría perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia anterior, hermanos queridos. Ahí tenía que predicarse nuevamente el mensaje del tercer ángel. Ahí, según Apocalipsis 10, hermanos queridos, debía llevarse el evangelio ahí a otros pueblos. Por eso el ángel estaba con un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, donde tenían que volver a predicar el mensaje del tercer ángel y expandirse a todas las naciones. Y esa segunda vigilia nos ha traído a la tercera vigilia. Ahora, el Señor quiso venir, ahí hablábamos, en 1888, ¿recuerdan? El Señor quiso venir ahí, hermanos queridos, en ese tiempo. Recuerdan, en 1888 el Señor quiso preparar al pueblo mandando a los pastores Johnny Wagoner, que les dio el mensaje de preparación para recibir al Señor. En la persona de estos dos hombres, el Señor impartió el mensaje a la generación de 1888. Ya estaban las leyes azules ahí en Estados Unidos, se estaban proyectando ya en ese momento, pero hermanos queridos, la iglesia de ese tiempo, en 1888, rechazaron el mensaje de estos dos mensajeros, rechazaron la justicia de Cristo, pisotearon el mensaje del cuarto ángel, no lo recibieron, lo rechazaron y pecaron contra el mensaje que traían los mensajeros, al cual Dios estaba usando para preparar a ese pueblo para recibir al Señor, para cuando el Señor viniera, hermanos queridos. Pero al ver el rechazo del mensaje, al ver que pisotearon al Hijo de Dios, en el mensaje del cuarto ángel, Dios le mostró a la mensajera que ese pueblo de 1888, esa generación, tenía que vagar 40 años más, ir al desierto. Y aquí se cumplió algo repetitivo, hermanos queridos. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan cuando Moisés mandó a los 12 espías a inspeccionar la tierra? Allá a Jericó, hermanos queridos, mire qué interesante. Y cuando ellos trajeron esos 12, trajeron los informes de la tierra que fluye miel, que era la Canaán ahí para conquistar Canaán, esos informes, solo 2 personas hablaron bien de esos mensajes, hermanos queridos. Fue Josué y Caleb. Mire qué interesante, que está representado por John y Wagoner, hermanos queridos. La gran mayoría rechazó el mensaje o los informes de Josué y Caleb. En 1888, la gran mayoría de los dirigentes rechazaron el mensaje, los informes que traían John y Wagoner, hermanos queridos. Y por eso, porque esos 12 hablaron mal de la tierra y hablaron mal contra todo el pueblo de que había gigantes en la tierra que era imposible conquistar, y hablaron tan negativamente contra lo que Dios haría en la tierra de fluye leche y miel. Ellos hablaron mal ante la presencia de Dios en esos informes negativos. Y Dios le dijo a Moisés, ellos no van a entrar en la tierra, van a tener que vagar 40 años más, y tuvieron que vagar 40 años más Moisés por el desierto también. Se fijan, solo Josué y Caleb entrarían a la tierra donde fluye leche y miel, y con Josué después entraron ellos. Se cumplió la palabra de Dios. En cambio, la mayoría que rechazó el mensaje murieron durante esos 40 años en el desierto. Así en 1888, la gran mayoría que rechazó el mensaje del cuarto ángel hablaron cosas negativas contra el mensaje, crucificaron a Cristo, tuvieron que vagar
40 años en el desierto en 1888, volver y morir toda esa generación, hermanos queridos. ¿Cómo se repite la historia? ¡Qué maravilloso! Gloria a Dios, que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite, todo está trazado en la palabra de Dios. Ahí, hermanos queridos, hay que cavar profundo para encontrar las joyas de verdad. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Desde 1888, ahí comenzó la tercera vigilia, el canto del gallo. Y ahora, hermanos queridos, ahora estamos al final de la tercera vigilia. Mire lo que dice esta cita, hermanos queridos, pongan atención. Dice, hermanos queridos, estamos en la tercera vigilia y creemos que es mejor que depositemos nuestro tesoro en la tierra para estar seguros de que no vamos a pasar necesidad. Muchos están durmiendo hoy en día adormilados por los cuidados de esta vida, seducidos por el engaño de la riqueza, lo material, para abandonar su actitud de espera y vigilancia. Muchos están abandonando la espera y vigilancia, hermanos queridos. Qué tremendo. Estamos en la tercera vigilia esperando el regreso del Maestro y velando lo que nos queda de esta vigilia, hermanos queridos, escuchen, es muy poco porque estamos ya al final de la tercera vigilia y nos va a traer el amanecer de la cuarta vigilia. Vi que algunos se cansaban, tenían la mirada dirigida hacia abajo y estaban absortos por las cosas terrenales y no eran fieles en su vigilia. Hoy día la gran mayoría no es fiel en su vigilia, hermanos queridos. Mire qué tremendo. Jesús nos ha dejado estas palabras. ¿Cuál? Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Estamos esperando y velando con la mirada puesta en el regreso del Maestro, en esta tercera vigilia que traerá el amanecer de la cuarta vigilia, sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? Esa es la pregunta. No, dice, a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido, no a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo, no, para encontrar a un pueblo dormido. No, sino, fíjense el sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos, sus ropas sacerdotales y se revista de atavios de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice el que es injusto sea injusto todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Cuando regrese del ministerio en el lugar santísimo, regrese de la boda, querido hermano, ahí estamos en esta vigilia que nos ha traído una larga espera desde 1888 que comenzó, hermanos queridos, mandó el cuarto ángel, hermanos queridos, el Señor para preparar un pueblo. Y en estos mismos momentos está preparando y sellando a un pueblo antes que venga el amanecer de la cuarta vigilia. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuenta, hermanos queridos. Ahora, hermanos queridos, hay un evento extraordinario. Ahora yo los quiero llevar, hermanos queridos, a Mateo. Vamos a Mateo 26, porque antes de terminar, escuchen, antes que termine la tercera vigilia,
hay un evento que nos espera, hermanos queridos. Vamos ahí a Lucas, a Mateo 26. Busquemos el libro de Mateo 26. Escuchen ahora, hermanos queridos, a dónde vamos a entrar. Esto es glorioso y maravilloso, hermanos queridos. Fíjense, Mateo 26, hermanos queridos. Vamos ahí, versículo dice 30 al 35. Jesús anuncia la negación de Pedro. Escuchen esto. Y cuando hubieron cantado el himno, los discípulos con Jesús, salieron al monte de los olivos, ¿ve? Estaban ahí en el aposento alto, se habían reunido para recibir la Pascua, hermanos queridos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí salieron en esa noche, hermanos queridos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis. Miren, esa palabra, escandalizaréis de mí esta noche. Ahí está la vigilia de la noche. Hermanos queridos, recuerden que Jesús, cuando mandó a los discípulos, los mandó a un lugar que eligió, que era el aposento alto, ahí donde ellos comerían la Pascua ahí. Y fue a la caída de la tarde donde ellos se juntaron ahí. Después que hubieron comido ahí, hermanos queridos, hubieron cenado, hermanos queridos, cuando Cristo se ciñó, les lavó los pies a ambos, ahí, cuando dijo, este es mi pan, este es mi copa, por la cual beberán. Cuando pasó todo eso, cantaron el himno, salieron esa noche, dice ahí, ahí está la vigilia, salieron a las 9 de la noche, hermanos queridos, en adelante, ahí esa noche, dice ahí, dice, vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ahí lo decía Zacarías 13:7, está ahí, hermanos queridos, citando ese texto, el Señor Jesús, versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora fíjense, versículo 33, respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, la arrogancia de Pedro, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, a la medianoche, esta noche antes que cante el gallo, dice, me negarás 3 veces. Ahí está Cristo diciéndole lo que Pedro pasaría. Pedro le dijo, aunque no sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oh, hermanos queridos, ahora yo los quiero llevar, hermanos queridos, a una cita, hermanos, ahí. Primero, la palabra, ¿qué significa escandalizar? Hermano, dice escandalicen, todos se escandalicen. ¿Qué significa la palabra escandalizar, hermanos queridos? La palabra escandalizar significa causar escándalo. Dice conturbar, conturbar, también dice encenderse en cólera, en enojarse. Eso es escandalizar. Se iban a escandalizar por lo ocurrido ahí. Cada uno iba a salir corriendo por cualquier lugar en ese momento. Todos salieron corriendo ahí, hermanos queridos, se escandalizaron, se distribuyeron por todos lados, se desarmaron, hermanos queridos, ahí se esparcieron todos ante ese acontecimiento. Dice ahí, hermanos queridos, ahora fíjense lo que dice el deseado de toda la gente, la página 659, hermanos queridos, el capítulo 75 del deseado de toda la gente. Mientras los juramentos envilecidores, donde todos ellos juraban, hermanos queridos, envilecedores, estaban todavía en los labios de Pedro. Ahora fíjense la palabra,
y el agudo canto del gallo. Fíjense aquí la mensajera dice, el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos. El Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo ahí. Lo miró a los ojos, hermanos queridos, y Pedro, viendo que lo negaba, Pedro salió corriendo, llorando ahí, hermanos queridos, de eso. Pero aquí hay algo interesante, hermano, pongan atención. El agudo canto del gallo, la palabra agudo o el significado agudo, hermanos, significa un instrumento muy filoso, punzante, que tiene mucha punta, filoso, que penetra, hermanos queridos. Antes que termine esta tercera vigilia en la que estamos viviendo, en esta hora profética, hermanos queridos, en esta hora histórica de la tercera vigilia, antes que termine, hermanos queridos, el agudo punzante de la ley dominical va a escandalizar a muchos, va a esparramar a muchos, muchos se traicionarán unos a otros, hermanos queridos, muchos se van a entregar al Padre, a sus hijos, hijos a sus padres, muchos se entregarán en este agudo punzante de la ley dominical, hermanos queridos, que va a escandalizar. La gran mayoría nos vamos a escandalizar, hermanos queridos, cuando salga la ley dominical, hermanos queridos. Seremos probados duramente ahí y sabremos qué cimiento tengo yo, qué cimiento ha construido usted en su vida espiritual o yo construido en mi vida espiritual. ¿Cuál es la solidez? ¿Estaremos construyendo en la arena o estaremos construyendo ahí en la roca, hermanos queridos? Ahí vamos a saber, en el agudo punzante de la ley dominical, veremos quiénes somos, hermanos queridos. Esa prueba será para todo el pueblo que el Señor le ha dado gran luz, hermanos queridos. Ese es el agudo punzante, ese es el escándalo que va a ocurrir ahí en todo su pueblo, hermanos queridos, alrededor del mundo, hermanos queridos. Eso provoca, hermanos queridos, ese escándalo total y global, hermanos queridos, el agudo punzante de la ley dominical, antes que termine la tercera vigilia y antes que amanezca, hermano querido, la cuarta vigilia. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Mire lo que dice Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio, y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, y que dice Isaías 58:1, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Miren cómo se conecta Miqueas 3:8, se conecta con Isaías 58:1, hermanos queridos. Oh, qué tremendo, qué glorioso, hermanos queridos. El agudo punzante, hermanos queridos. Mire lo que dice Sofonía, el agudo punzante de la ley dominical que traerá el escándalo, hermanos queridos. El pueblo se escandalizará, hermanos queridos. Mire lo que dice Sofonías ahí. Joel dice, tocad trompeta en Sión y proclamar ayuno, convocar la asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de la cámara del novio y de su tálamo la novia. Oh, hermanos queridos, mire qué interesante. Y Sofonías, ¿qué dice, hermanos queridos? Mire lo que dice Sofonía. Aquí hay el mensaje oculto ahí, hermanos queridos, para nosotros ahí. Qué tremendo. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Ve?
antes que tenga efecto el decreto, antes que tenga efecto el decreto, el agudo punzante de la ley dominical, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, hermanos queridos. Tremendo, glorioso, qué conexión maravillosa el Señor, hermanos queridos, nos está hablando ahí el agudo punzante, hermanos queridos, de la ley dominical, hermanos queridos, que va a escandalizar a muchos, hermanos queridos. Estamos esperando y velando con la mirada puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, la cuarta vigilia. Hermanos queridos, miren qué maravilloso ahí, hermanos queridos, ahí el amanecer, hermanos queridos, la cuarta vigilia. Oh, ahora los quiero llevar a un acontecimiento, hermanos queridos, los quiero llevar a primeros escritos. Primeramente, ¿cómo va a ocurrir ahí? Recuerden, dice ahí en Miqueas 13, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio para denunciar. Fíjense lo que dice primeros escritos, la página 33, ¿cómo se va a dar esto, hermanos queridos? Aquí lo aclara la mensajera con la página 85, memoricen esta página, anótenla ahí, hermanos queridos. La página 33 dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado en diferentes partes, en diferentes iglesias, y no han rechazado la luz referente a él, al sábado. Y al comenzar el tiempo de angustia previo, fuimos henchidos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Jehová, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, más plenamente salimos a proclamar, a anunciar, a dar el toque de la trompeta, hermanos queridos, el tercer ángel, la plataforma de la verdad, hermanos queridos, más plenamente salimos a proclamar el sábado, porque ya estaba la ley dominical como nación en Estados Unidos, se está refiriendo aquí en otras palabras. Esto enfureció a las otras iglesias, a las guardadoras del domingo y a los adventistas nominales. Oh, hermanos queridos, pues no podían refutar la verdad sabática. Entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, se va a saber ahí que teníamos la verdad, en el agudo punzante de la ley dominical se van a saber, todo el mundo sabrá que poseíamos la verdad. Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. La persecución va ligada, hermanos queridos, a la proclamación al domingo ahí, hermanos queridos. Oh, qué tremendo. Vi guerra, hambre y pestilencia, se descadena una de sucesos en el mundo. Grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Oh, hermanos queridos, mire, esta se conecta, hermanos queridos, se conecta con la página 6 del conflicto de los siglos. Ahí, hermanos queridos, miren cómo se conecta la página 651 o la 651, hermanos queridos, el tiempo de angustia, la 651, la 650, el mensaje final de Dios, la 661, a donde aquí está, aquí, hermanos queridos, mire qué interesantes ahí, hermanos, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley del orden.
Y aquí dice, hermanos queridos, lo que decía primero escrito, los impíos pensaron que nosotros, el remanente, habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunían ellos en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males en la tierra de la destrucción. Ahí los que honraban el sábado de la Biblia serían denunciados, como enemigos de la ley del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad, serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación a observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles, porque fueron instruidas por Dios en las asambleas legislativas y en los tribunales. Se calumniará, miren aquí, condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Se falsearán sus palabras, ¿ve? Aquí se escandalizan y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que la iglesia protestante rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se niegan a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano protestante está haciendo y a reconocer ciertos hechos en favor del día del reposo papal. Hermanos queridos, los dignatarios de la iglesia, número 1, los dignatarios del Estado, número 2, se unirán para hacer que todos honren el domingo. El aguzante ahí, hermanos queridos, el agudo domingo, hermanos queridos, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión, a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo, Baal, Mitra. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado no será ya respetada. La libertad de conciencia ya no será respetada, hermanos queridos. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el residuo, su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Gloria a Dios, hermanos queridos, ahí está trazado. Miren cómo dice la página 85 de Primeros Escritos. Escuchen ahí, hermanos queridos. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarían a ser derramadas las plagas, no, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán,
aunque serán mantenidas en jaque para que no impida la realización de la obra del tercer ángel, hermano querido. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, ¿ve? Descenderá la lluvia del poder de Dios o refrigerio, la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir, durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¿Se fijan? Serán derramadas. El Señor da el Espíritu Santo para su pueblo que se ha preparado, que ha mirado, velado y orado, hermanos queridos, en la vigilia, sobre todo en esta tercera vigilia, que debemos duplicar la vigilancia, hermanos queridos. Derramará su espíritu para que su pueblo pase el tiempo de angustia de Jacob y pase las 7 plagas, hermanos queridos. Qué tremendo, qué mensaje, hermanos queridos, del Señor nos ha traído, hermanos queridos. Ahí lo dice, ahí, hermanos queridos. Miren qué interesante. Ahora los quiero llevar, hermanos queridos, a unos paralelos, hermanos queridos. Fíjense, acá vamos a ir a unos paralelos importantes de lo que ocurrió en la Edad Media. Yo quiero llevarlos ahora a la Edad Media, hermanos queridos. Fíjense. La medianoche se repetirá aquí en la liberación final. Fíjense, hermanos queridos, aquí en la vigilia de 12 a 3 de la mañana, fíjense lo que dice Cristo en su santuario, lo que pasaron los pioneros, hermanos queridos. Yo los quiero llevar ahora a Cristo en su santuario, hermanos queridos. Vamos ahí, a Cristo en su santuario, la página 8, Cristo en su santuario. Vean aquí un paralelismo, hermanos queridos. Vamos a ver acá, hermanos queridos, Cristo en su santuario. Vamos ahí, Cristo en su santuario, la página 8. Miren lo que los pioneros, ellos, hermanos queridos, vivieron en ese acontecimiento allá, hermanos queridos. Fíjense. Cristo en su santuario, aquí está la página 8, fíjense lo que dice, voy a leer un poquito, dice, este periodo profético terminó el 22 de octubre de 1844, ahí terminó la segunda vigilia, hermanos queridos. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande, se desilusionaron, dice, fue muy grande. Iran Exon, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual formaba parte él. Fíjense, de aquellos 50 que lograron pasar, hermanos queridos, todo esa prueba, ese chasco. Dice aquí, escuchen, nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj, fíjense ahora, el reloj marcó las 12 a medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y no sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentíamos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Oh, hermanos queridos, hasta que el día amaneció, hermanos queridos. Oh, hasta la cuarta vigilia, hermano. Lloraron y lloraron de esa prueba que ellos pasaron. Fue una prueba, hermanos queridos, a la cual ellos tuvieron que pasar. Lloraron y lloraron.
todas sus expectativas fueron barridas, hermanos queridos, porque no vino el Señor. Pero después de ellos, al estudiar el mensaje del tercer ángel, las visiones del enjuague, se gozaron, después comprendieron que Cristo pasaba a recibir su reino, pasaba al lugar santísimo del santuario celestial. A ese pequeño grupo se les reveló el amanecer de la verdad. Qué glorioso, hermano, acontecimiento. Esa fue la prueba. Lloraron y lloraron hasta que amaneció. Ahora en los días de Martín Lutero, quiero llevarlos allá, en los días de Wycliffe, Conflictos de los Siglos, la página 85, hermanos queridos. Fíjense lo que dice Conflictos de los Siglos, la página 85. La página 85 del Conflicto de los Siglos. Fíjense, hermanos queridos, aquí otro paralelo más, hermanos queridos, en la página 85, miren, el lucero de la Reforma, aquí el capítulo 5. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida de ese tiempo. Pero llegó el tiempo en que las sagradas escrituras iban a ser traducidas, hermanos queridos, y entregadas a gente de diversas tierras en su propio idioma. Iban a venir las traducciones después de ese largo, oscuro medianoche, hermanos queridos, que vivieron aquí en la Edad Media, Lutero y toda la Reforma, hermanos queridos. Había ya pasado la oscura medianoche. La oscura medianoche ya había pasado, hermanos queridos, para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba, del amanecer, que estaba para rayar el amanecer, rayar el alba, hermanos queridos. Estaba para amanecer y vendría la reforma, hermanos queridos, en todos los países del mundo, donde la Biblia sería llevada y traducida en cada idioma, hermanos queridos. Qué glorioso, hermanos queridos. La oscura medianoche, ¿se fijan? Otro paralelo más. Ahora fíjense lo que dice la matanza de Bartolomé. Los quiero llevar allá al Conflicto de los Siglos, la página 315. Vamos allá, hermanos queridos, la página 315. Qué glorioso, hermanos queridos. Ustedes tienen un privilegio de escuchar este mensaje glorioso, hermanos queridos. Fíjense ahora la matanza de Bartolomé, hermanos queridos. El rey de Francia, intado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El sonido de una campana resonaba a medianoche. A medianoche dio la señal del degüello, de la matanza. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Mire qué interesante. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, fíjense ahí, 7 días, con una furia indescriptible. Durante los 3 primeros no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial, allá está el decreto de muerte, decreto especial del rey, se hizo extensiva a todas las provincias. Ese decreto se repartió, y pueblo donde había protestantes no se
No se respetaba edad ni sexo. No escapaba el inocente niño, no escapaba, ni el anciano de Cana tampoco escapaba ante terrible matanza. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70.000 personas de la flor innata de la nación. 70.000 personas. Y aquí hay una repetición, hermanos queridos. Vamos a ir a la Biblia ahora a ver esta repetición. Allá murieron en la matanza de Bartolomé 70.000. Y en segunda de Samuel, hermanos queridos, la página 24, capítulo 24, vamos allá. También hubo una matanza y murieron 70.000, hermanos queridos. Vamos allá, segunda de Samuel. Vamos al paralelo, glorioso Señor. Gracias por tu palabra, hermanos queridos. Qué glorioso, hermanos queridos. Alabado sea su palabra. Segunda de Samuel, hay un acontecimiento ahí, hermanos queridos. Capítulo 24, hermanos queridos. Capítulo 24, ahí los versículos del 11 al 15. Dice David, censa al pueblo. Miren, hermanos queridos, ahí está el título. Versículo 10 vamos a leer. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, porque no era la voluntad de Dios que censara al pueblo, David. Dice, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente, muy tontamente. Versículo 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás, David, una de ellas para que yo la haga. Aquí está el castigo que iba a traer Dios, pero hay 3 cosas que Dios le mandó a través del profeta Gad para que David eligiera. Versículo 13, vino pues Gad a David y se lo hizo saber, le dijo, mira David, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Número 1, o que hayas 3 meses delante de tus enemigos, huya delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Fíjense. Segundo, tercero, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piénsalo ahora, David, y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Al Señor Jehová, ¿qué responderé? ¿Cuál vas a elegir? Versículo 12. Entonces David dijo a Gad, al vidente, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, por sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y eligió ahí, hermano querido, los 3 días de peste en la tierra. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Beerseba. ¿Cuánto? 70.000, hermanos queridos, hombres. ¿Cuántos murieron en la matanza de Bartolomé? 70.000, hermanos queridos. Mire cómo esto increíble, con paralelismo, hermanos queridos. Ahora para nosotros es esto también, hermanos queridos. Ahora, ¿qué representa? Número 1,
los 3 meses de guerra, los 3 meses representan esos 3 meses, hermanos queridos, esos 3 meses, esos 3 meses delante de tus enemigos que te persigan, representa la persecución para el pueblo de Dios por sus enemigos, hermanos queridos. Eso representa ahora, esos 7 años de hambre, representa 7 años de vacas flacas, hermanos queridos. Y número 3 días de hambre representan las 7. Ricardito, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No te escuchamos, o no sé si a mí me escuchan. O yo me caí. ¿Estás ahí, Ricardito? Nos quedamos en los 3 meses. No se le escucha, Ricardo. Se le cortó, parece. Oh, gracias, Freddy. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, amén. Ahora volví. Amén. Estábamos ahí, hermanos queridos. Vamos a orar porque el enemigo está tergiversando la señal, hermanos queridos, querido Padre, que está en el lugar santísimo en esta hora, en este tremendo mensaje que estamos llevando en estas horas. Amado Dios, pedimos su protección, que las comunicaciones puedan mantenerse para terminar este tema que usted quiere darnos a todos nosotros. Pedimos su espíritu, su presencia y sus santos ángeles que ayudan en la administración de estos mensajes gloriosos. Gracias, Padre, lo pedimos por su Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿me escuchan? Amén. Estábamos ahí, hermanos queridos, que ahora representan esos 3 meses de guerra, de persecución, representa la persecución para el pueblo de Dios, por sus enemigos que va a tener el pueblo de Dios en este tiempo. Esos 7 años de hambre representan 7 años de vacas flacas, hermanos queridos. Esos 3 días de hambre representan las 7 últimas plagas para el mundo, hermanos queridos, donde recordemos que vamos a llevar el tema, vamos a analizar esos eventos, que las 7 plagas son análogas y son de días, hermanos queridos. No van a ser 3 años y medio, no, nunca. Las plagas van a ser de días, hermanos queridos, y eso vamos a analizar posteriormente, más adelante, hermanos queridos. Ahí estábamos en ese mensaje, hermanos queridos. Ahí veíamos que murieron 60.000 hombres ahí en los días del censo que David pecó ante Dios. En los días de la matanza de Bartolomé también murieron, hermanos queridos, 70.000 ahí también, hermanos queridos. Miren qué maravilloso, hermanos queridos. Ahora, fíjense, vamos a ir ahora, hermanos queridos, a esta vigilia. La palabra de Dios se repite ante nuestros ojos, hermanos, y muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, cuando Jesús, al caer la noche, al caer el sol, en esa vigilia de la noche, a la primera vigilia, cuando cae el sol, se oculta, Cristo invitó a Pedro, a Santiago y Juan a un lugar para que los acompañaran, ellos 3, a orar. Y fueron ahí, hermanos queridos, para orar con Jesús. Dios los invitó, Cristo,
a que lo acompañaran, Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegó las 9 de la noche, hermanos queridos, ahí él les dijo, vengan aparte ustedes conmigo. En la segunda vigilia ya, en la medianoche, pasaron 3 horas y nuevamente Cristo les dijo, no pudieron orar ni una hora, ni por una hora, y a las 12 de la noche, a la medianoche, apresaron a Jesús y fue llevado ante Caifás y Aná. ¿Recuerdan? Ahí vemos a una iglesia durmiendo, hermanos queridos. Qué interesante en este tiempo la iglesia, la gran mayoría de las iglesias y a la iglesia que Dios le dio gran luz, están durmiendo, hermanos queridos. Cristo espera que velen y oren y miren, pero la gran mayoría está durmiendo en este tiempo y debemos dedicar una triple dedicación a la oración, a velar, pero su pueblo duerme y está adormilado ahí, hermanos queridos, y a la medianoche apresaron a Jesús ahí y lo llevaron ante Caifás y Aná. Deseado la gente, la página 647, era más de la medianoche cuando lo llevaron a Anás, el sumo sacerdote, y lo juzgaron en secreto y lo arrestaron a la medianoche. Ahora fíjense lo que dice el libro de Maranata, la página 54, hermanos queridos, fíjense. Dice aquí en Maranata, 17 de febrero, hermanos queridos, quiero llevarlos ahí al libro de Maranata, ahí, 17 de febrero, ahí, el libro de Maranata. Maranata, ahí tenemos que ir a los devocionales, ahí, el libro de Maranata, la página 17 dice, vi que pasaba una vigilia tras otra. ¿Debiera disminuir la vigilancia por causa de eso? Oh, no. Hay mayor necesidad de una alerta incesante ahora. Mayor necesidad, por las señales que estamos viendo en Estados Unidos, de una alerta incesante ahora. Incesante, porque ya en cada estado de la nación americana se está legislando el domingo, llegando a acuerdos en cada estado para traer la ley dominical al Congreso, hermanos queridos. Y el Señor nos dice que ahora, con incesante alerta, ahora porque disponemos de menos tiempo que cuando terminó la primera vigilia. Si velamos en forma constante, en ese entonces, ¿cuánto más necesitamos duplicar la vigilancia en esta segunda vela? La conclusión de esta dará lugar a la tercera y no tenemos excusa para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia implica una triple dedicación a la tarea. Si nos impacientamos ahora, perderemos todo el provecho de la vigilancia ferviente y perseverante que hemos sostenido hasta ahora. Maranata, 17 de febrero, hermanos queridos, la página 54. ¿Se fijan? El Señor nos está haciendo ese llamado a mantener la guardia, la espera, hermanos queridos. Ahí lo dice, hermanos queridos. Ahora, los quiero llevar, hermanos queridos, los quiero llevar a los días de Nehemías. Vamos allá a los días de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, hermanos queridos, para ver este suceso. Fíjense ahora este acontecimiento que ocurrió en los días de Nehemías. Nehemías, el libro de Nehemías, hermanos queridos. Vamos allá, lo que ocurrió allá en el libro de Nehemías,
el libro de Nehemías, hermanos queridos. Los quiero llevar allá al libro, el capítulo 2. Ahí, vamos allá al libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Ezequiel, Daniel. ¿Dónde está Nehemías? Se me pierde este libro, es tan chico. ¿Dónde está ese libro? El libro de Nehemías, el capítulo 2. Nehemías está antes de... Está Nehemías. Ah, está por Crónica, gracias hermana. Sí, Crónicas. Está por antes de primera o después de segunda Crónica. Primera de Crónicas, segunda. Ahí está en la pantalla. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Y ya estás llegando para un libro Acá. más. Esdras, aquí está Nehemías, el capítulo 2, hermanos queridos. Vamos a los versículos del 11 al 19, hermanos queridos. Dice Nehemías, anima al pueblo a reedificar los muros, fíjense. Llegué pues a Jerusalén, llegó Nehemías a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, fíjense. ¿A qué hora se levantó? A las 9 de la noche. Ahí me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo, el remanente aquí, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Fíjense, se levantó en la noche, a las 9 de la noche, y salí de noche. Salió ya a la medianoche y estaba haciendo. De las 9 de la noche salió a medianoche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Versículo 5, y subí de noche, ya era medianoche, ¿ve? Ya subió de medianoche ya a 3 de la mañana ya, por el torrente, y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Versículo 17, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Asimismo, las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero ahora fíjense, pero cuando lo oyeron Sanballat, Ononita, ahí número 1, lo oyó Tobías, el siervo amonita, número 2, y Gesén, el árabe, ahí número 3, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros o qué rebeláis contra el rey? Se levantan 3 enemigos ahí, Sanballat, Tobías y Gesén, hermanos queridos, el árabe, se levantan a interponerse a que los muros fueran edificados. Ahora el paralelismo, hermanos queridos, hoy día se levanta el dragón, la bestia y el falso profeta, hermanos queridos.
para oponerse a la edificación del templo espiritual que somos nosotros. La edificación del templo espiritual que nosotros debemos hacer, hermanos queridos. ¿Se fijan el paralelismo, hermanos queridos, para nuestro tiempo? Satanás no quiere que edifiquemos un carácter semejante al de Cristo y por eso está mandando a estos tres enemigos para hacernos la guerra, hermanos queridos, espiritual. Pero tenemos que velar, dedicar una triple dedicación para vencer al diablo, la carne y al diablo, hermanos queridos. Tenemos que hacer una triple dedicación, velando, mirando y velando, hermanos queridos, y aguardando que el Señor regrese de las bodas y prepararnos para el agudo punzante de la ley dominical, hermanos queridos. ¿Se fijan? Oh, hermanos queridos, qué tremendo mensaje ahí, hermanos queridos. Ahí al canto del gallo se levantan al final de la tercera vigilia, se levantan los tres enemigos y los vemos levantados ahora, hermanos queridos, al espiritismo, el dragón, a Roma papal, está haciendo el poder de los Estados Unidos, o el Nabucodonosor, hermanos queridos. Oh, tremendo, hermanos, qué mensaje de mi hermano, que Te caíste otra vez, Ricardito. Qué pena. ¿Me Ricardito. escuchan ahí? Ahora ¿Me sí. escuchan? Ahora sí, ya. Qué raro que algo raro está pasando. Oremos, hay que orar. Ya estoy terminando el tema, hermano. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Voy ahora a Daniel 12:1, hermanos queridos. Vamos a Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hayan escrito en el libro de la vida del Cordero, hermanos queridos. Ahora vamos a Jeremías 30, versículos 5 al 7. Jeremías 30, capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Versículo 5 al 7, ahí, hermanos queridos. Jeremías capítulo 30 dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tiene las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Es el tiempo de angustia de Jacob, hermanos queridos, cuando estamos sin intercesor aquí, antes de la liberación final. Aun cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado tu pueblo. Ahora, hermanos queridos, quiero llevarlos a un evento que está trazado en el Evangelio, hermanos queridos, y los quiero llevar ahí a Marcos 6, versículo 47 y 48. Marcos 6, mire cómo vamos a terminar en el Evangelio este mensaje glorioso. Marcos 6, hermanos queridos, ¿me escuchan? Sí. Marcos 6, versículo 47 y 48. Miren aquí, hermanos queridos, qué maravilloso, cómo
hacemos esta conexión maravillosa. Marcos 6, 47 y 48 dice así, 46, vamos a leer de aquí, Jesús anda sobre el mar, del versículo 45. Vamos a leer de ahí. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Los mandó Cristo delante a los discípulos dentro de la barca. Dice, de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, Cristo, versículo 46, después que hubo despedido, se fue al monte a orar, Cristo. Al venir la noche, fíjense, ahí está la noche, al venir la noche, estaban los discípulos ahí. Voy a empezar de nuevo. Ya. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar Cristo. Al venir la noche, ahí hay una vigilia, la barca estaba en medio del mar, ¿entiende? Uh-huh. Y él solo en tierra estaba, Cristo estaba orando en tierra, mientras los discípulos estaban en medio del mar. Y viéndolos remar con gran fatiga, estaban tan fatigados los discípulos que estaban ya desesperados porque el viento les era contrario. ¿Qué significa contrario? Que había una tormenta ahí que los tambaleaba el barco. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, antes que amanezca, antes que venga la cuarta vigilia, o sea que estaban al término de la tercera vigilia ahí, hermanos queridos, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahí hay un tiempo, hermanos queridos, que pasan los discípulos, hermanos queridos. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Ahora yo los quiero llevar a esta cita en el deseado de toda la gente, hermanos queridos, la página 434 del deseado de toda la gente. Miren lo que dice acá esta página con respecto a lo que pasaron los discípulos ahí. Miren qué interesante lo que dice esta página. Deseado de toda la gente, la página 334, dice aquí, una violenta tempestad estaba por sobrecogerles a los discípulos y ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo. Olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Empezaron a remar con fatiga, ¿ves? Por el mar. Era corta la distancia que separaba a Besaida del punto a donde esperaban encontrarse con Jesús. Y en tiempo ordinario el viaje requería tan solo unas horas. Pero ahora eran alejados cada vez más del punto que buscaban.
hasta la cuarta vigilia de la noche lucharon con los remos. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos en la tempestad. Y las tinieblas, el mar, les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su maestro. Qué glorioso mensaje aquí hay para el tiempo de angustia, hermanos queridos, que el pueblo pasará, hermanos queridos, estaremos ahí desamparados en medio de las tinieblas, en medio, hermanos, de la desesperación, sin intercesor. No está Cristo ahí en el tiempo de angustia de Jacob, hermanos queridos. Estaremos luchando, remando, hermanos queridos, pero ya en la liberación, ya en la angustia, en el lloro, como sufrían, lloraron y lloraron, hermanos queridos, en esa angustia, en esa desesperación, vamos a anhelar que el Maestro esté con nosotros. Y ahí en la cuarta vigilia, en la liberación final, hermanos queridos, en medio de las plagas, Cristo va a caminar sobre su pueblo. Él caminará durante las 7 plagas para proteger a su pueblo, así como caminó en medio del mar y apareció a los discípulos, hermanos queridos, y se calmó la tempestad. En el tiempo de angustia, en el amanecer, ahí, hermano, de la cuarta vigilia, en la liberación final, Cristo será el anhelo, hermanos queridos, que tendremos por tener a nuestro Maestro. Tenemos que pasar y remar, hermanos queridos, antes que amanezca para la liberación final. Gloria a Dios por este mensaje glorioso que el Señor tiene oculto para nosotros en este tiempo. Oh, hermanos queridos, el agudo punzante de la ley dominical nos traerá el amanecer, la liberación para el pueblo de Dios, y nos traerá a Cristo en medio de la angustia de Jacob, y Él será nuestra liberación, nuestro amparo y fortaleza en ese tiempo de angustia. Que el Señor les bendiga y les guarde en este mensaje, hermano querido. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca. Gracias por este mensaje que usted nos ha dado. Ayúdenos a reflexionar, a meditar en todos estos eventos que empezaremos a vivir y que estamos viviendo. La segunda vigilia de los pioneros nos ha traído a la tercera vigilia, y al terminar ya la tercera vigilia, tendremos que enfrentar la última prueba, el aguzante, el agudo de la ley dominical, que será la prueba para nosotros, Padre, y sabremos de qué cimiento estamos cimentados. Ayúdanos, Señor, para cimentarlos cada día en la roca, estar firme ante la tempestad que se viene ante nosotros, ante su pueblo. Te pido por todo su pueblo que está repartido en este mundo, por su remanente, que dice su palabra, que juntará a sus escogidos con el último mensaje de misericordia para la tierra. Gracias, Padre, por su mensaje, porque lo pedimos y lo agradecemos todo por los méritos de su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Me escuchan?